Se va a generar agua que está a una temperatura de 105 grados Celsius. Tiene un diámetro externo de acomodato. Le vamos a poner acá modelo 2023. Es un sistema de generación de vapor por medio de un caldero. Se va a generar vapor de agua a una temperatura interna de 105 grados Celsius, ¿no? Con un diámetro exterior, un diámetro externo de 5 centímetros y un diámetro interno de 4 centímetros. El vapor circula en un tubo de cobre de 100 metros de longitud. De 100 metros de longitud. De 2 pulgadas diámetro, de 2 pulgadas de diámetro externo. Y el espesor de la pared de 1,3, sabiendo que el coeficiente de transferencia de calor del cobre, el coeficiente del cobre es de 379. Okay. Aquí quiero que se entiendan o que entiendan algo. A ver, si se van en la pregunta 2, dice ¿no? De 100 metros de longitud, o sea, le está dando la característica del tubo, ¿ya? Donde le dice que tiene un diámetro y un espesor de 1,3 milímetros. Eso no se ocupa para nada, son las características del tubo. Sabiendo que el coeficiente de cobre, ahí no le está especificando si es de conducción o convección, pero ¿cómo se van a dar cuenta si es el coeficiente de conducción o convección? En las unidades, como decir H, sus unidades puede ser watt, en este caso watt metros cuadrados grados Celsius, pero el coeficiente aquí me dice solo que es un coeficiente, pero me está dando pero yo sé que la acá, ¿por qué? Entonces en los 390 watt metro grados Celsius. Las unidades de la conductividad térmica es watt un metro Celsius y el coeficiente por conversión, o sea H es metros cuadrados. Esa es la diferencia para darse cuenta si el problema, como en este modelo de examen, si no le especifica si es por el de conducción o el de convección, ¿ya? Entonces por la unidad sé que va a ser ese dato que me está dando es la conductividad térmica de la tubería, ¿ya? Entonces yo voy a poner acá. Dice que el tubo se encuentra en un lugar donde la temperatura es de 22. O sea, el tubo, no sé, yo lo puse afuera, el tubo. Entonces está en una temperatura externa de 22 grados Celsius. Y para disminuir la pérdida de calor en todo el proceso se aísla el tubo con fibra de vidrio cuyo coeficiente nuevamente dice, me está dando que el material que se va a aislar el tubo va a ser fibra de vidrio y me dice que su coeficiente de esa fibra de vidrio nuevamente me está diciendo que la conductividad térmica de la fibra de vidrio va a ser de 0,04 watt metro Celsius. Dice, determine el flujo de calor a través de la tubería. Me está pidiendo calcular el flujo de calor a través de la tubería, sabiendo que el coeficiente interior, nuevamente me está diciendo el coeficiente, pero no me dice si es por conducción o convección, pero me dice que sus unidades son, ahí yo sé que son H. ¿Por qué? Me está diciendo 5600 watt metro cuadrado Celsius, ¿ya? Y el exterior es 5. Lo mismo, watt metro cuadrado grados Celsius, ¿ya? De esa forma se van a dar cuenta cuándo es K y cuándo es H. Ahora, si le dice que es coeficiente global, que le diga la palabrita global, estamos hablando de U. ¿Por qué? Ahí usted sí le tiene que especificar si es global. ¿Por qué? Porque tienen las mismas unidades. Tienen las mismas unidades que H, ¿ya? Ahora, si le dice, como le digo, si le dice que un coeficiente global es U, de entrada es U. Ya. Ok, de todo este dato ahora llegamos a un esquema. Me dice que tengo un tubo de cobre. Ese es mi tubo de cobre. Pero el tubo de cobre dice que se le
aislar con una fibra de vidrio. ¿Ya? Lo que está en rojo es la fibra de vidrio y este es el tubo de cobre, ¿ya? Entonces, yo tengo una tubería que se está llenando con tubo de cobre, pero me dice que por la tubería, por el interior de la tubería está circulando vapor de agua. El vapor de agua es un gas, ¿no? Entonces, dentro de la tubería, bien aquí dentro, yo le voy a poner en el centro, tengo una temperatura interna que me dice que el vapor de agua está circulando a 105 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, si yo tengo temperatura interna, por ende yo voy a tener una temperatura 1 acá, temperatura 2, temperatura 3. Y me dice que ese tubo está en un ambiente, o lo dejaron en un ambiente a una temperatura de 2. Entonces lo dejaron en el medio ambiente, que sería una temperatura externa de 22 grados Celsius. Me dice que dentro del tubo se tiene un coeficiente de convección, un HI, y en el exterior tengo un H externo de 5 igual metros cuadrados, grados Celsius. Voy a poner solo 5.000. ¿Ya? Ya. La conductividad térmica del material del tubo me dice que su K del tubo lo tengo, me está dando que 399, y la conductividad térmica de la fibra de vidrio. ¿Ya? Entonces eso sería todo lo que así estaría representado en un dibujo. Pero para que ella lo voy a llevar en forma de resistencia. Entonces yo digo, de acá yo tengo mi temperatura interna, sería mi primer punto. De aquí circula una transferencia de calor y llego a mi temperatura T1. Segundo punto, nuevamente una resistencia, me llevo a mi temperatura. Otro punto, llevo otra resistencia, tengo mi otra temperatura. En otro punto, otra resistencia, llevo a mi temperatura externa. Una vez que tengan su esquema en forma de resistencia, sepan identificar cuál es conducción y cuál es convección. La primera, conducción o convección. Convección, ¿no? ¿Por qué? Dice la teoría, para que suceda una transferencia por convección tiene que haber la transferencia de calor desde un gas o un líquido hacia el material sólido, y cumple. Si aquí dentro está circulando vapor, la transferencia de calor sucede a la pared del tubo de cobre, entonces sí o sí hay una resistencia por convección. La de T1 a T2, ¿qué resistencia sería? Conducción, ¿no? Porque de T1 a T2 es el tubo, entonces sería resistencia por conducción. Y de T2 a T3 igual conducción, ¿no? Porque es un aislamiento de una fibra de vidrio, es sólido. Y de T3 a T externo, convección, ¿no? Porque la teoría nos dice desde un material sólido hacia un líquido, o desde un material sólido hacia un gas, es una resistencia por convección. Afuera que hay en el ambiente es un gas, ¿no? Es el aire que está compuesto por nitrógeno y oxígeno. Entonces, ya tengo identificada, eso lo reemplazamos. Si en su calculadora le entra de completo todo, lo pueden hallar fácilmente. Entonces yo lo voy a hacer directos, ¿ya? Digo, el flujo de calor va a ser igual. La fórmula me dice que va a ser variación de temperatura dividido entre la sumatoria de las resistencias totales. ¿Cuántas resistencias tengo? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces va a ser resistencia por convección más resistencia por conducción, ¿cierto? Ya están las 4. Desglosemos o reemplacemos. Yo sé que la variación de temperatura siempre trabajamos desde una temperatura interior hacia otra exterior. Entonces sería de temperatura interna menos temperatura externa. La primera resistencia es convección. La fórmula de convección me dice que es 1 sobre el coeficiente interno por el área interna, más la segunda resistencia de conducción, que dice que es logaritmo de diámetro 2 sobre diámetro 1 dividido entre 2 veces pi, longitud, conductividad térmica. Esta resistencia pertenece al tubo, entonces le voy a poner conductividad
resistencia térmica del tubo, más logaritmo, nuevamente la tercera resistencia